Bienvenidos de vuelta. Estamos tocando diferentes temas que vamos a ver como reformas o cosas importantes para el próximo año. Y yo les planteé acá a los participantes el hecho de que el Perú ha aumentado muchísimo su nivel de reservas, inclusive aunque algunas de ellas no sean, según a mi entender, reservas verdaderas, ya que son reservas de encaje de la plata que está en el sistema bancario en dólares, pero de todas maneras son 30 y pico mil, son 40 y pico menos un parte de encaje, 30 y pico mil millones de dólares, que los tenemos, según yo, deben estar ganando menos del 1%, o 0.25, o punto no sé cuántos por ciento, y otros países cuando ya son más ricos, los estados árabes, por ejemplo, Kuwait, un montón de otros, Noruega también tiene su fondo soberano, crean un fondo soberano para tratar de rentabilizar un poquito más, porque dicen ya tenemos suficiente reserva, hay que darle un poquito mayor rendimiento a este tipo de cosas. Y inclusive ese fondo soberano puede ayudar a la inversión en regiones, etcétera, etcétera, porque fondos soberanos en otra parte del mundo hacen todo tipo de negocios. ¿Qué piensas, Luis Felipe? Sí, lo primero es que yo tengo muy buen concepto del Banco Central de Reserva en el Perú. Creo que es una institución técnica de primer orden, pero sin embargo se puede mejorar. No, pero no es que ellos mejoren o no, sino es que simplemente alocar parte de la reserva. Exacto, y efectivamente en la parte de manejo de reservas ha habido un poquito críticas respecto a que se han estado mucho en dólares, que si debieron combinar mejor una mayor diversificación en monedas y en oro. Pero en lo que también creo que es totalmente correcto es en el tema del famoso fondo soberano. Porque en realidad un país requiere medios de pago internacionales en función a una serie de indicadores. Número de meses de importación, en fin, cierta volatilidad respecto a la estabilidad de la cuenta corriente y la balanza de pagos, pero llega un momento, y en el caso del Perú creo que ha llegado el momento en que podríamos tener un fondo soberano probablemente en el orden entre 3.000 a 7.000 millones de dólares, más o menos por ahí me da la impresión, habría que entrar en los números profundos, podría haber una disponibilidad para hacer de eso algo que se use. Y cada año va probablemente a crecer porque están creciendo. Claro. Entonces, esos fondos soberanos pueden servir efectivamente para hacer coinversión con los dineros regionales y con dineros del sector privado y multiplicarlo, hacerlo más rentable y dinamizar muchos temas en infraestructura, en educación, en salud pública, en fin, siempre y cuando exista rentabilidad económica y rentabilidad social. Y rendición de cuentas. Y obviamente, tiene que haber rendición. El sistema de Porque control, no le va a dar un fondo soberano a alguien sin rendición de cuentas. Por supuesto. El sistema de control tiene que estar también a la altura de la mecánica y la dinámica de ese fondo, ¿no? Yo creo que se está haciendo un esfuerzo en la Contraloría General de la República, pero todavía nosotros tenemos un sistema de Contraloría que es persecutoria, o sea, en donde el Contralor va a encontrar qué trampitas te han hecho y a realmente meterle pánico al funcionario público, sobre todo si se trata de funcionarios públicos más bien sencillos, humildes, en zonas de provincias, es decir, la parálisis a firmar cualquier documento que signifique gasto es terrible. Entonces, el Perú tiene que seguir progresando en términos de la gestión pública, lo hemos dicho todos en el panel y creo que todos estamos de acuerdo en eso, y además, efectivamente, en el caso de los fondos soberanos hay que siendo muy riguroso en el control, ser más creativo y copiar algunos ejemplos que ya existen en otros lugares del mundo, como hemos mencionado Europa, incluso América Latina. Carlos, ¿tú qué piensas de todas estas ideas? Yo creo que podemos generar un fondo soberano con los recursos fiscales. Yo no tocaría los recursos del Banco Central de ninguna manera, y menos en un año como este. Creo que el fisco tiene ahorros y puede rentabilizarlos mejor, sin duda, y de repente crear este fondo soberano puede ser una muy buena idea, pero diferenciaría eso del tema de las reservas internacionales. Yo creo que las reservas internacionales, tenerlas tan altas como las tenemos, dan una muestra muy importante de solidez financiera. Eso se ha visto reflejado ha contribuido a la mejora en la calificación de riesgo que tenemos nosotros. Entonces, yo en estas circunstancias de tremenda turbulencia e incertidumbre, sería muy cauteloso con hacer propuestas que puedan llevar a que los inversionistas y los clasificadores de riesgo levanten la ceja, ¿no? Y al final esas mejoras en la calificación del riesgo país
tienen una enorme ventaja para la inversión en el Perú en términos de reducción de costos y de atraer inversiones. Entonces creo que es importante medir no solamente la rentabilidad de 30.000 millones de dólares, que si le pones un 1% más, que son 300 millones de dólares, yo creo que la muestra que da el Perú al mundo de solidez y seriedad en el manejo macro es importantísima y se refleja en mucho más que un 1%. ¿Y hasta qué nivel tendría que llegar para que tú ya digas ya, o tendría que terminar la crisis? Yo creo que puedes trabajar un fondo soberano con los recursos fiscales, no con los recursos del Banco Central. El Banco Central tiene reservas. No, pero mi pregunta es, las reservas llegan a 100 billones de dólares, ganando 0.25%. ¿Tú piensas que eso se va? El que gane en 0.25 de repente refleja cómo las estás gestionando, ¿no? De repente el Felipe... A ver, tú dime dónde puedes sacar rentabilidad alta de corto plazo para ver dónde le sugiero, porque hoy en día todo está bajo. Yo creo que si hubieses invertido en oro, que es un activo de reserva, hubieses tenido una rentabilidad enorme. ¿Cuándo? Porque cuando estaba 1900 y ahora está 1500. Pero se habla de este año de que puede llegar a 1800. Pero la rentabilidad de oro es cero, es la apreciación de capitales. Sí, por supuesto, pero es cuánto vale tu, ¿no? Yo entiendo que tú le das a los informes que le das a tus inversionistas, si hubo una apreciación de capital, dices, oye, el fondo se ha rentabilizado, ¿no es cierto? Entonces sí creo que hay muchas ventajas de tener un manejo cauto, y sobre todo de tener en la parte de la gestión fiscal, que creo que es el centro del reto en términos de política económica, un manejo más eficiente del gasto y también de los activos financieros que tenemos, ¿no? Entonces tú te enfocarías más en lo que es, bueno, lo más ortodoxo. Tú no tocarías las reservas y te quedarías solamente, si hay un superávit fiscal, usarías eso para... Y los ahorros del fisco, en vez de depositarlos en el Banco Central, si quieres tener una mejor gestión, lo puedes hacer. En los ahorros de las... Yo te lo planteo de la siguiente manera. De las regiones también. El gobierno en estos momentos tiene una deuda con el sistema nacional, la ONP, ya digamos a futuro, que no está financiado, que es totalmente desfinanciado. ¿Por qué no agarras, sabiendo de que tú tienes eso, por qué no sacas una parte siquiera para calzar eso, para pagar esos futuros? Bueno, eso es una decisión que lo puedes hacer o lo puedes ir pagando a medida que vas caminando en eso, que es lo que se viene haciendo en la actualidad, ¿no? Las calificadoras de riesgo te van a dar una calificación, van a saber que eso es un pago a futuro de que no lo tienes calzado, y ellos también van a ver que eso es un problema. O sea, el hecho de que tú puedas sacar plata y dar una mayor rentabilidad para calzar cosas que tú vas a tener que pagar a futuro también puede ser bien vista por las compañías de... Sí, pero yo en este momento no separaría varios miles de millones de dólares, que es lo que estamos hablando, a separarlos a un fondo que no puedo tocar, cuando de repente lo que yo necesito es usar liquidez. Necesito eso para hacer inversión pública de la buena, ¿no es cierto? Y necesito buenos proyectos, necesito buenos gestores. Ese es el reto. Bueno, Oscar, ¿qué piensas tú? Sí. No, la propuesta de crear un fondo soberano y todo eso, creo que en la anterior administración tuvo un debate. Me parece, pero coincido con Carlos. O sea, yo creo que las condiciones no son ahora económicas, me parece que esto es muy importante para dinamizar el mercado de capitales, todo, tal vez más adelante cuando las perspectivas y en todo caso la incertidumbre disminuya, ¿no? Pero sí, yo no creo que sea también un poco un problema de recursos, ¿no? O sea, las AFPs, todos los fondos que se tienen, y cada vez se anuncia la creación de nuevos fondos, administraciones de alternativas para invertir, ¿no? O sea, pero el problema de las AFPs es que las AFPs en verdad hacen muy poco nuevo. O sea, ellos compran deuda del Estado, depositan en los bancos y compran las 10, 15 acciones. O sea, claro, estamos hablando de un fondo soberano que haga una cosa muy diferente. Estamos hablando de un fondo soberano que haga lo que estaba diciendo Carlos, que es que vaya buscando diferentes proyectos estratégicos, vaya blindando. O sea, es una visión muy diferente a invertir, ¿no? Obviamente, yo pienso que igual la gente que administra y maneja estos fondos siempre busca un poco la rentabilidad, porque del otro lado le van a exigir, ¿no? Y hay todo un debate que se va a desarrollar en el tema de los cambios de la AFP, el tema de rentabilidad, comisiones y todo eso. Pero sí es importante usar estos fondos para el desarrollo del país, pues, ¿no? O sea, yo creo que
ha habido proyectos interesantes en el tema de concesiones donde sí se han invertido este tipo de, o estos recursos, ¿no? Yo creo que sí hay que reforzar un poco el manejo fiscal. Se habla de un fondo de estabilización fiscal de alrededor de 7.000 millones, sí. Creo que es una buena cantidad que hay que de algún modo preservar, si se quiere, para las vacas flacas. Pero sí, o sea, hay que tener un buen manejo de lo que se tiene y de repente también empezar a diseñar estrategias para cuando la tempestad pase, ¿no? Entonces ahí salir con nuevos instrumentos y desarrollos de... ¿Cómo haríamos el mejor manejo? Porque hemos hablado de que debería haber un mejor manejo del gasto fiscal, pero ¿cómo lo harían? No, hablábamos mejorar la calidad del gasto. Bueno. Hay una serie, hemos hablado del presupuesto por resultados. Tú has mencionado el tema de la rendición de cuentas. Si tenemos una serie de instrumentos que te lleven a ejecutar pues los recursos de todos los peruanos. Pero ya no la Contraloría, porque dice que la Contraloría asusta. Bueno, es que es lo que está ocurriendo, o sea, yo lo digo por los hechos, no porque necesariamente, digamos, la función de la Contraloría sea asustar, pero les mete miedo al funcionario público. Creo que esa es la estructura de incentivos. Mientras tú no cambies esa estructura de incentivos, vas a seguir con un Estado elefantiásico pero ¿cómo sería la estructura, digamos? Tienes que ir haciéndolo poco a poco, pero tú no puede ser que tú tomes una decisión y por tomar una decisión enfrentes una serie de contingencias. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero ¿cómo lo haríamos, digamos? Creo que hay un proyecto de ley que estaba en el debate, me parece, por eso de protección un poco a la función pública, ¿no? A los funcionarios y ver un poco la responsabilidad que tienen en cada tipo de decisión. Pues no se puede implicar a todos por firmar porque es parte de todo un proceso. Pero al final la Contraloría es la única que le rinde cuentas, ¿no? O sea, al funcionario público, ¿a quién le rinde cuentas al final? Solamente a la Contraloría. La Contraloría también, y el Congreso. Ahora, pero hay que hacer una serie de cambios. Por ejemplo, la Contraloría creo que no puede auditar o supervisar al Congreso. O sea, entonces la gente que hace leyes, o sea, los congresistas, me parece que están en una isla y eso es, hay cosas, me parece que sí deberían... Bueno, vamos a un corte y volvemos.